Cuando me miro en el espejo y veo que mi rostro comienza a ser transformado, oía una presión sobre mí, que algo que yo nunca había presenciado, y comencé a asustarme yo mismo de mi mismo rostro. ¿Sabes lo que es? Tú asustarte de tu rostro es algo terrible. Y cuando yo me miro en el espejo, siento una voz que comienza a decirme: destruye todo lo que hay, destruye todo lo que hay aquí. Y hoy, en Vidas y Propósitos, tengo el placer y el honor de presentarles al pastor Eddie Vargas. Sean todos bendecidos. Gracias, Eddie, por estar aquí con nosotros, ¿verdad?, para el día de hoy. Y vamos a escuchar, claro está, las cosas maravillosas que el Señor ha hecho a través de la vida de este siervo de Dios, que han sido cosas hermosas y maravillosas que queremos compartir con nuestros amigos y nuestros hermanos a través de la red del internet. Y para comenzar, queremos hacerte, ¿verdad?, una primera pregunta. ¿Cómo fue que tú viniste a los pies del Señor? Porque sabemos, ¿verdad?, que todos tenemos un propósito en esta vida, pero cuando Dios nos llama para unas tareas específicas, entonces pues Dios tiene, ¿verdad?, unos propósitos específicos, y nos gustaría que nos dijera cómo fue que tú viniste a los pies del Señor. Bueno, amados hermanos, ¿sabes? Ciertamente todos tenemos una trayectoria en la cual son procesos que algunas veces nosotros no podemos comprender. Y básicamente yo era una persona que me crié en el ambiente de la música. Siempre desde muy joven estuve cantando, siempre fui cantante de salsa, y realmente pues eso era lo que me fascinaba, y eso me trajo como consecuencia, bueno, días fuera de la casa, situaciones, y créanme que en un momento dado ya yo estaba casado, y ya estando casado ya esto es un poquito más difícil. Y como uno está en la música y en un ambiente un poquito pesado, pues esto me trajo como consecuencia, me trajo problemas en mi matrimonio. Porque pues obviamente pues cuando uno llegaba a la casa, llegaba muy tarde a la casa, y habían las preguntas, y habían pues la desconfianza y todas estas cosas. Eso me trajo como consecuencia problemas en el matrimonio. Sin embargo, yo me acuerdo que para ese tiempo mi hermano menor se había convertido al Evangelio, y mi hermano me hablaba de Cristo y me hablaba de tantas cosas del Evangelio, y yo siempre le decía: yo no quiero eso, ¿sabe una cosa? Porque la gente dice por ahí que el infierno lo que hay es bebida, música y todas estas cosas. Y yo decía: bueno, como yo estoy en eso es lo que yo quiero, pues yo no necesito a Cristo. Wow. Yo estoy ahí. Lamentablemente, equivocadamente, pero era lo que decía, desde una perspectiva ignorante. Y me acuerdo que en una ocasión ya tenía problemas con mi esposa se había ido de la casa, y yo me acuerdo que tenía que cumplir con una responsabilidad del gobierno, que tenía que rendir las planillas, y por alguna razón había llegado a mi hogar un Nuevo Testamento que estaba en algún lugar de la casa, cosa que yo nunca lo había visto, pero estaba allí. Y me acuerdo que una noche llego yo a buscar los papeles que iba a llenar planilla, y resulta que en ese momento me encontré ese Nuevo Testamento,
Y como yo no sabía decirle el Nuevo Testamento, yo no sabía nada, ni sabía nada de Biblia, solamente dije, esto es un librito de Dios. Y entonces en ese librito de Dios, en base al problema que estaba surgiendo, me dio la curiosidad de abrir el librito. Cuando estaba leyendo en el libro de Mateo, chocó cuando el mismo Señor me está hablando por la palabra y me dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y yo no entendía nada, yo me quedé dormido con el Nuevo Testamento en el pecho, con el librito de Dios en el pecho. Y para ese tiempo en la televisión, ya a las 12 de la noche concluían las tareas y el televisor comenzaba a hacer como unas hormiguitas. El cierre de la emisora. Y yo me acuerdo que me levanté a apagar el televisor, y cuando me levanto a apagar el televisor 5 minutos, cuando me acuesto en la cama, comencé a tener una experiencia terrible, que yo sentía que mi cuerpo completo, que estaba acostado en la cama, pero me levantaba y me comenzaba a levantar, me levantaba como unos 3 pies. Y cuando yo miraba hacia el lado y dije, ¿qué me está pasando? Y de pronto caía. Y me pasó una vez. Y yo me levanté, prendí las luces y pensé que era una pesadilla. Y en ese sentido volví a la cama creyendo que era una pesadilla. Y a la segunda vez, 5 minutos más tarde, vuelve a pasarme la misma situación. Y vuelvo a levantarme y yo siento que estoy en el aire. Y yo me acuerdo que en esa ocasión vuelvo y me levanto, vuelvo insistiendo que es una pesadilla. Y cuando la tercera vez me pasó lo mismo. Me levanto. Cuando enciendo la bombilla, me miro y en el espejo yo veía mi rostro, estaba totalmente transformado. Te pregunto, pastor, en ese momento que tú tienes esa experiencia, ¿tú estabas sobrio? ¿No estabas pasando por ningún momento que habías tomado? No. O sea, que viviste la experiencia estando en tus cabales totalmente sobrio. Estaba sobrio. Yo sí me daba el trago y fumaba, y tenía me acuerdo que tenía cigarrillos encima del bureau del cuarto, pero sí estaba consciente, y me acuerdo que mientras esto comenzó a suceder, la verdad que fue algo terrible, porque cuando me miro en el espejo y veo que mi rostro comienza a ser transformado, oía una aparición sobre mí, que algo que yo nunca había presenciado, y comencé a asustarme yo mismo de mi mismo rostro. ¿Sabes lo que es? Tú asustarte de tu rostro, es algo terrible. Y cuando yo me miro en el espejo, siento una voz que comienza a decirme, destruye todo lo que hay, destruye todo lo que hay aquí. Y esa voz me estaba consumiendo. Quizás a alguien le ha pasado algo similar a lo que a mí me sucedió, pero ya yo estaba casi obedeciendo lo que esa voz me incitaba a hacer. Y me acuerdo yo que ya cuando ya yo iba a ejecutar lo que esa voz me decía, de pronto yo siento que hay una voz que no era fuerte en volumen, sino fuerte en autoridad. Una voz que entró en aquel momento en mi casa, era ya la 1 de la madrugada, cuando oigo una voz que me dice, no lo hagas, con una voz de autoridad. Soy yo, soy Cristo. He venido a buscarte. Ve y busca una iglesia donde congregarte, porque cosas grandes tengo para contigo. Wow. De inmediato, yo me acuerdo que comencé a llorar profundamente, como cuando llora un niño. ¿Sabes? Cuando llora un niño con muchos sentimientos, sí, que comienza a gemir. Así yo comenzaba a llorar, y mientras me ponían los zapatos y la ropa a la 1 de la mañana, yo iba a buscar a Cristo. Porque ciertamente cuando eso vino a mí, fue una experiencia tan extraordinaria, que yo me acordé de que mi hermano me hablaba de Cristo. Y siempre que mi hermano me hablaba de Cristo, yo oía la falacia de la gente que decía que en el infierno lo que había era salsa, droga, música, bebida
Y todas las cosas que eran las que yo estaba haciendo, yo decía, pues ya yo no necesito de Cristo, me voy para el infierno, porque en el infierno hay cosas que a mí me gustan. O sea que estabas diciendo, ya el infierno es aquí, ¿para qué me voy a ir al infierno? Estaba hablando un disparate, pero ciertamente cuando tengo esa experiencia... Cuando la realidad es otra. Sí, exacto. Cuando tenga esa experiencia, de inmediato comencé a ponerme la ropa y voy a donde mi hermano, que está al cruzar la calle, y a las 1:00 de la mañana, mi hermano conociéndome quién yo era y cómo era, yo le digo, le llamo por el nombre. Y al llamarlo por el nombre, pues él se levanta y me dice, yo digo, mi hermano, mira, necesito hablar contigo. Y él me dice, mira, vete a acostarte y vete a dormirte, que esto no son horas de yo hablar contigo. Tú lo que tienes que estar ebrio, tienes que estar arrebatado. Porque esta hora no es hora de yo hablar contigo. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo quiero conocer el Cristo que tú me dijiste, porque ese tipo se me presentó. Increíble. Hablando yo despectivamente, porque no conocía, y hablaba de esta manera, y ese tipo se me presentó y me habló y me dijo unas cosas, diciendo, llévame a conocer a ese Cristo que tú hablaste, a ese Cristo que tú me decías. Yo quiero conocerlo porque Él hoy se me presentó. Mi mamá le servía a, ella tenía un nicho en la casa, un nicho donde tenían unos santos y unas virgen metidas. A unos altares. Altares, sí. Y me acuerdo yo que mi mamá pues tenía todo eso ahí, y mi mamá pues creía, pues ella era más de la iglesia tradicional, y entonces pues mi mamá decía, mi hijo se está volviendo loco, y no quería que su hijo se fuera. Yo no quiero que tu hijo se fuera. Yo le dije, no, yo le decía a mi hermano, yo no quiero nada más, yo lo que quiero es conocer a Cristo. Santo es. Y mi hermano, como no sabía, como era inexperto, hoy día es pastor en Reading, Pennsylvania, como mi hermano era un inexperto que apenas estaba comenzando los caminos del Señor, no encontraba qué hacer. Y yo insistiendo le decía a mi hermano, llévame a conocer a ese Cristo. Y él me decía, pero es la 1:30 de la madrugada. ¿Dónde yo te voy a llevar? No hay una iglesia abierta. Y yo le dije, si tú no me llevas, me voy solo. Y eso hizo que mi hermano, a eso de la 1:30 de la madrugada, llamara al pastor de la iglesia en la cual él pertenecía. Y en ese momento, el pastor, muy amable, nos recibió, y en el mismo centro de la calle, a las 2 de la madrugada, yo estaba haciendo profesión de fe, aceptando al Cristo, Gloria al cual Señor. yo antes había negado. Amén, Santo Jesús. O sea, que vemos como, sabemos de testimonios de gente que han aceptado al Señor o en una iglesia, o en su casa a través de la pantalla del televisor, o poniendo su mano como contacto, escuchando un mensaje a través de la radio, o hacen profesión de fe en su cuarto. Pero qué curioso es escuchar que una persona en el mismo medio de la calle a las 2 de la mañana decide entregarle su corazón al Señor. Eso, ¿verdad? Es una cosa, ¿verdad?, que hace muy peculiar a nuestro pastor Eddie. Y nos gustaría que tú le dijeras a la gente que aún sin ser, que me habías comentado hace unos minutos atrás, que sin haber hecho aún la profesión de fe, ya mucha gente en la calle lo llamaba por pastor. Sí, en cierta ocasión, cuando tenía una de mis hijas, fui con la madre a un lugar porque quería comprarle un traje. Siempre yo quería comprarle traje a las niñas. Y cuando fui a entrar a la tienda, la que estaba en la caja me dice, buenos días, pastor. Y yo dije, esta se equivocó. Y mientras estábamos buscando el vestido de la niña, yo le decía a mi esposa, oye, parece que yo me le parezco a alguien. Y ya cuando habíamos determinado el vestido que íbamos a comprarlo, volvemos a la caja y yo le pregunto a la que estaba atendiendo, le pregunto y le digo, óigame, ¿usted me conoce a mí? Y ella me dice, no, yo no lo conozco a usted. Y yo le dije, ¿por qué usted me dice que voy a ser pastor?
yo no soy pastor. Ella dice, yo sé que tú no eres pastor, pero vas a ser pastor. Y ya estaban profetizándome antes de, bueno, y yo decía, wow. Qué increíble es nuestro Dios. O sea, ya estaba el Señor bregando con su vida e inclusive ya estaba dando testimonio sin ser creyente. Y el Espíritu estaba dando testimonio de que Él iba a ser un pastor de ovejas. Amén. Amén. ¿Eso quién lo hizo? Cristo lo hizo. Cristo. Amén. Gloria al Señor. Así que vemos lo maravilloso que es el Señor y cómo el Señor cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón y cuando le decimos bienvenido, cómo Él va poniendo las cosas cuando tiene propósito con la vida, cómo Él va acomodando las cosas, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Y como de la misma forma que Él creó el universo y hizo la creación todo en un orden, así ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Todo nos pasa por unos procesos, pero también nos va acomodando según un orden divino establecido, ¿verdad? Como Él cree que es el mejor para nuestras vidas. Pastor, Amén. ya que salimos de esa parte de ese viejo hombre, en el proceso de tú ahora ser pastor de almas, y a la misma vez, porque no solamente te quedaste como pastor, al convertirte al Señor, también el Señor transformó tu talento de cantante, pero de cantante para el Señor. Eso es correcto. Tú podrías contarnos, ¿verdad?, cómo ha sido esa transición de cantante secular, de una persona alborotosa y vivaracha y que le gustaba mucho la bebida y, como decimos en Puerto Rico, la poca vergüenza, y también las fiestas y todo. ¿Cómo fue ese proceso de una persona que estaba en ese ambiente al Señor transformarlo y llamarlo el Santo Ministerio? ¿Cómo también el Señor transformó eso para convertirlo en un cantante para el Señor? Cuéntanos. Pues fíjate, cuando me convierto al Señor fue algo tremendo, porque sabe una cosa, hay personas que piensan, que dicen que se convierten al Evangelio y les da trabajo dejar muchas cosas. A mí fue muy sencillo, honestamente yo no tuve muchos problemas, porque en el momento en que yo acepté a Cristo como Salvador, ese mismo día dejé de fumar, cosas que había intentado varias veces. Me ponía parcho, comía unos chicles que habían para dejar de fumar y todo eso. Pero el día que yo acepté a Cristo, ciertamente dejé de fumar de inmediato. El deseo de cualquier otra cosa se me fue. Se fue automático. Hay muchas personas que Dios no trabaja con ellos igual. Yo estoy hablando de mi caso. Y yo respeto el proceso con el cual Dios está trabajando con usted, amado amigo que me está escuchando. Y quizás el proceso suyo sea diferente, pero en el caso mío, estoy hablando del caso mío personal, Dios lo hizo en el momento. Porque Dios tenía un propósito conmigo y lo hizo en el momento y lo quiso hacer conmigo. Y agradezco a Dios por esa bendición tan grande y haberme sacado el vicio. Pero ciertamente cuando llegué a la iglesia, que de verdad que ya yo no quería, ya yo no estaba enfocado en aquello que me llamaba la atención tanto, sino que yo tenía hambre del Señor. Y en esa hambre del Señor comienzo a educarme y de inmediato siempre yo fui una persona bien extrovertida. Pues claro, una persona que está en una tarima, que está siempre pues hablando con personas y demás, pues yo creo que eso me ayudó mucho. Y realmente, ¿sabe una cosa? Yo comencé a prepararme en la iglesia. Y saben una cosa, de pronto yo veía a los hermanos cantando en la iglesia y todas estas cosas, pero lo único que yo sabía tocar era salsa. ¿Sabes? Era lo que corría por mis venas, salsa. Ya había sido criado en salsa. Y saben una cosa, en la iglesia me dijeron en una ocasión que la salsa era del diablo y que la salsa ahí no se podía porque eso no era de Dios. Y para mí fue una frustración grande, porque era algo que yo anhelaba hacer. ¿Sabes una cosa? Que yo estuve en la iglesia aproximadamente como 13 años por obediente, porque yo me convertí al Señor una sola vez. Me convertí al Señor una sola vez. ¿Sabes una cosa? Creo que cuando me convertí al Señor una sola vez por el hecho de que cuando me sentía tentado a hacer cualquier cosa
o por alguna molestia que recibía, que le daban ganas, muchas personas le dan ganas de irse y dejarlo todo. Yo solamente de pensar nada más que esa voz volvía a hablarme allí, yo decía, me quedo aquí. Y me quedaba ahí y yo me seguía educando y tuve que estar como 13 años pues en una iglesia tratando de, bueno, de controlar el que yo tenía una pasión por hacer. Y un día cuando ya el Señor comienza ya a hablar directamente conmigo, cuando ya yo logro con el aprendizaje que había adquirido en la iglesia, logro entender cómo yo me comunico con Dios. Y en cierta ocasión, en un momento de tristeza, Dios me habla y me dice, ¿por qué tú estás así triste? Sale y dice, ¿sabe una cosa? La verdad que me gustaría adorarte, pero tú sabes que a mí lo que me fascina es la salsa. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me dijo el Señor, me dijo, lo que está dentro de ti, lo puse yo. Y desde ese momento yo recibí como una aprobación de Dios para que comenzara otra vez a hacer lo que hacía, pero con una letra. Un giro diferente para marcar territorio en términos de lo que es el llamado de Dios, porque entonces Dios me hacía sentir a mí, la gente que han estado en el ambiente tuyo no van a entender otra cosa sino el género que tú estás cantando. Necesitan a esta gente para que vengan a Cristo. Entonces desde ese momento pues yo comencé nuevamente a tomar a tomar nuevamente la carrera de prepararme y comencé a escribir, y siempre he tenido la bendición de parte de Dios de escribir, y Dios me ha dado la oportunidad de haber grabado 2 CD con diferentes orquestas en Puerto Rico. Y yo doy fe de eso, de ese talento. Gloria y honra del Señor, amo lo que hago, pero a mí lo más que me apasiona es predicar la palabra de Dios, y lo hago con mucha pasión. Amén. Esto lo hago como un complemento, pero la prioridad mía es ser un pastor. Amén. Pastoreo una iglesia hermosa y es algo que yo disfruto, ¿sabes? Si algo yo disfruto en gran manera es la gente que está conmigo. Dios, para hacer algo en nosotros tienen que haber ocurrido cosas. Dios no podrá sanar si tú no te enfermas. Dios no podrá suplir si no hay necesidad. En medio de la crisis tiene que venir para Dios glorificarse. Mucha gente piensa, Señor, que quiero que te glorifiques en mi vida. Cuando tú le dices al Señor, quiero que te glorifiques en mi vida, entonces le está pidiendo al Señor que comiencen a pasar cosas en mi vida raras para que entonces tú tengas que entrar a mi auxilio. Y a esos amigos que te encuentran al otro lado, quizás este no sea el mejor momento de tu vida. Quizás estás experimentando una crisis en tu matrimonio, en tu familia, quizás perdiste el trabajo, quizás la situación económica en la que te encuentras no es la mejor. Pero ¿saben una cosa? Te invito a que acudas a Dios Todopoderoso para que cuando tú llegues a Él no te dejará solo. Él siempre tendrá bendición para ti. Quiero unirme contigo para hacer una oración por ti y por tu necesidad, por tu familia, por todos los planes que tú tienes todavía sin concluir, que están dentro de los sueños de Dios. Sabes que eres el sueño de Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria, en esta hora te damos gracias por tu inmenso amor y por tu misericordia. Y a los amigos que se encuentran al otro lado, Señor amado, puedan entender claramente, Señor amado, que tú eres un Dios de propósito, que tú tienes propósito con cada uno de nosotros y que traerá bendición a cada uno de nosotros a la medida en que te buscamos. Permite, Señor amado, que cada una de las personas que están necesitadas puedan tomar la decisión de venir a tus pies, que te puedan servir como tú demandes tu palabra. Gracias, Señor, porque a cada uno de ellos tú le darás una bendición espectacular. Gracias te doy en el poderoso nombre de Jesucristo, Dios nuestro. Amén. Sean todos bendecidos. Hasta pronto y bendiciones. Bendecidos.